El Señor les bendiga en esta hora, familia, comunidad. Qué gusto poder compartir una vez más este tiempo, conociendo la gracia que Dios derrama sobre cada uno de nosotros y también dependiendo de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Hemos exaltado, bendecido su nombre, podemos proclamar su grandeza y también podemos aprender cada día más de Él. Continuamos con nuestra lectura de la carta, la epístola, la exhortación o el mensaje a los hebreos. Y estoy seguro que cada día el Señor habrá de enriquecernos a través de leer su palabra. Si usted y yo recordamos, cada día que nosotros nos acercamos a la Biblia podemos recibir vida. En ella está nuestra vida. Es la palabra de Dios la que nos vivifica, la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos redarguye y la que nos permite contemplar la grandeza, la belleza y todo lo majestuoso que es Cristo Jesús. En esta hora vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 1, del versículo 4 al versículo 14. Te invitaría a que tengas abierta la palabra de Dios y que podamos estar estudiando juntos este pasaje. Vamos a estar recorriendo algunos versículos, vamos a estar estudiando algunas partes de esta maravillosa escritura y también vamos a conocer algo que el Señor reserva para nosotros. Me gustaría hablarte de dos verdades para poder comprender este pasaje. El primero es, ¿por qué el escritor de Hebreos toma un tiempo y le da una importancia a manejar el tema de que Jesucristo es superior a los ángeles? Algunos eruditos consideran que la comunidad de hebreos a la que está dirigida esta palabra estaba siendo influenciada por algunos judíos que se estaban estableciendo cerca de Qumran o en Qumran, y ellos estaban propagando una enseñanza de que Jesucristo era igual al arcángel Miguel, que estos dos estaban compitiendo por un lugar de preeminencia delante del Padre y que habían entrado como en un cierto tipo de competencia para ver quién podía ofrecer lo mejor para el rescate de la humanidad. El problema es, desde el punto de vista bíblico, cuando ya empezamos a poner a Jesús como cualquier otro ser. Esto es sumamente peligroso. ¿Qué es lo que sucedía en esta comunidad? Se empezó a propagar la idea de que el arcángel Miguel merecía adoración porque era más fuerte y más poderoso que Cristo. Entonces el escritor de Hebreos toma esta parte que tú y yo vamos a estudiar en esta hora, y no solamente en estos versículos, sino en el transcurso de la lectura de la carta, tú puedes darte cuenta cómo él habla acerca de los ángeles. Tenemos que estar conscientes que cuando la Biblia se escribió, la Biblia fue escrita por hombres con una intención muy clara para poder ayudar a sus destinatarios. En este caso, los hebreos estaban siendo atacados en su concepto de Jesús. Ellos estaban recibiendo enseñanzas y tenían una influencia muy poderosa quizá acerca de quién era Cristo. Y cuando nosotros hacemos por un lado el concepto bíblico de Jesús, estamos en riesgo de perder nuestra fe, estamos en riesgo de cambiar el enfoque y empezamos a rendir adoración y culto a aquello que no se merece nuestra adoración, ni nuestro culto, ni nuestra exaltación. Cuando tú lees la carta de Pablo a los Colosenses, te das cuenta cómo Pablo viene hablando acerca de la prominencia de Cristo en todas las cosas. Porque los colosenses estaban siendo atacados acerca de que Cristo era creado y que no era Dios. Cuando lees las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, específicamente la primera, en esa primera carta, Juan ataca una ideología que se estaba formando en esa comunidad. Los gnósticos, que ya en ese tiempo, en el 90, en el 80, después de Cristo, estaban tomando auge, estaban enseñando que Jesús no tenía cuerpo, que solamente era como una apariencia, pero que no tenía un cuerpo en el cual podía comer, disfrutar o descansar. Y entonces Juan usa esta palabra para llevar a su audiencia, a sus destinatarios, al concepto claro de Cristo Jesús. Todo esto es lo que vamos a estar estudiando a profundidad en los próximos domingos, pero hoy nos compete estudiar este maravilloso tema. Jesucristo es superior a los ángeles. Y de eso no hay duda. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en base a lo que el escritor de Hebreos? Todo el capítulo 1, desde el versículo 4 al versículo 14, se toman todos esos versículos para poder determinar, para poder conocer, para poder estudiar
la profundidad de lo que el Señor nos da. ¿Qué es lo que sucede también? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Te decía, este es el primer concepto que tenemos que ver, lo que el escritor de Hebreos está atacando, lo que el escritor de Hebreos está tratando de mostrarles. Lo segundo que creo pertinente, que podemos comprender para poder entender, o podemos estudiar para poder comprender plenamente este pasaje, es la clasificación de los seres. Esto es algo que tú y yo debemos de conocer plenamente y quizá estudiar a profundidad. Pero me gustaría hacerte una introducción leve a cómo está la introducción de los seres, a lo que vemos en toda la tierra, en todo el universo. Los seres están clasificados, número 1, en seres no creados y en seres creados. Cuando hablamos de lo no creado, hablamos de un solo ser. Hablamos de Dios. El único que no es creado es Dios. Él está en una clasificación única. Él no tiene principio ni tiene fin. Él no tiene alguien a quien rendirle cuentas porque Él no ha sido creado. Dios es eterno porque no tiene principio. Jamás fue creado, jamás inició. Entonces, en la clasificación de los seres, tú y yo podemos comprender que Dios es el único que no es creado. Y debajo de Él está la clasificación de los seres creados. Dentro de los seres creados, podemos dividir a los seres creados en dos ramas, seres celestiales y seres terrenales. En los seres celestiales encontramos lo que la Biblia nos marca: ángeles, arcángeles, querubines, serafines y los seres vivientes, que muchas veces la palabra de Dios nos enseña que estos seres vivientes son los mismos serafines que pudo mirar Ezequiel en el capítulo 1. Todos estos seres son celestiales, pero no todo lo celestial es divino. Eso es algo que debemos de comprender. Una cosa es que haya seres celestiales, pero solamente hay uno divino, y ese es Dios, el creador de todas las cosas. Si vamos a Génesis capítulo 1, la palabra de Dios dice: este es el principio de la creación de los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y está haciendo referencia no solamente a esta bóveda celeste que nosotros vemos cuando alzamos nuestra mirada, sino también está haciendo referencia a todo lo creado en el cielo. Solamente hay uno en la clasificación de no creado, y ese es Dios. Después están los seres creados, están los celestiales, como lo estamos mencionando, y también están los seres terrenales. ¿Cuáles son los seres terrenales? Los seres vivos terrenales, bueno, incluye las plantas. Para algunas personas son seres vivos. ¿Por qué? Porque necesitan alimento, necesitan cuidado y se reproducen. También están los animales. Y luego está el ser humano, hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. De esta forma y de esta manera podemos entender, y es necesario estudiar esto para poder comprender lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 1 del 4 al 14. ¿Qué tienen en común todos estos seres? Y me gustaría centrarme solamente entonces en una clasificación que es la que vamos a estar mirando. Dios, los hombres y los ángeles. ¿Qué es lo que tienen en común Dios, los hombres y los ángeles? Dos cosas. Una, no cambian su esencia. Estos seres, y lo quiero hablar con todo respeto y lo quiero hablar con toda reverencia porque estamos hablando de Dios. Dios, los hombres o los seres humanos y los ángeles no cambian su esencia. Esto tienen en común. Dios no cambia su esencia. Dios es Dios. El hombre, el ser humano, es ser humano y siempre será ser humano. Y los ángeles jamás cambian de esencia, siempre serán ángeles. Por ejemplo, cuando un ser humano muere y su cuerpo deja de reaccionar al ambiente en el cual tú y yo podemos, con nuestros sentidos, captar todas las cosas, respiramos, cuando un ser humano muere, no deja de ser un ser humano. Simplemente cambia de estado porque entra a un lugar en el cual los sentidos, el olfato, la vista y todo lo que se percibe es de una manera distinta. Podemos lograr entrar a la eternidad en el destino que hayamos elegido, si seguir a Cristo o desobedecerlo.
pero solamente hay un cambio de estado. Toda la eternidad será un ser humano que cambió de estado, no cambió de esencia. Una persona que fallece no se va a convertir en un ángel ni tampoco se va a convertir en Dios. Esta es la ley que Dios ha establecido y lo puedes ver en la palabra de Dios. Esta es una ley. El ser humano será ser humano siempre. No hay tal cosa como un cambio de esencia. No es que alguien murió, dejó de respirar aquí en la tierra y tuvo una vida completamente recta y consideramos que es una persona admirable, entonces complace tanto a Dios que lo convierte en Dios. Eso no, esto es una tremenda aberración y una mentira. No hay cambio de esencia. Eres un ser humano y como ser humano serás juzgado delante de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios en el mismo libro de Hebreos, porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después sea juzgado como ser humano. No hay un rango para subir a Dios o para creer que subimos a ser ángeles. No se llega a ser ángel y no se llega a ser Dios. Eres ser humano, solamente hay un cambio de estado. Un ángel no puede cambiar su esencia y convertirse en un hombre. La palabra de Dios nos habla cómo los ángeles tienen forma corpórea, pero habitando en un cuerpo etéreo. ¿Qué quiere decir esto? Que son espíritus. No tienen un cuerpo como nosotros. Pueden trasladarse de un lugar a otro y la Biblia nos habla que tienen poderes, que tienen talento, que tienen fuerza superior a la que nosotros tenemos. Pero no por esto quiere decir que sean dioses o que en algún momento un ángel se pueda convertir en Dios. La ley es, un ángel es una esencia. En su esencia de ángel, él no puede cambiar. Entonces, si tú me preguntas qué sucedió con aquellos ángeles que se rebelaron, como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en Judas, que estos ángeles se rebelaron en contra de Dios y fueron expulsados del cielo. Esos ángeles siguen siendo ángeles. Ya no están en el cielo. Son ángeles caídos, pero siguen siendo ángeles. Lo curioso es que muchos cristianos piensan que cuando el ángel, aquel llamado Lucifer, el ángel de la mañana que nos habla la palabra de Dios en Ezequiel, cuando este ángel se rebeló porque quería sentarse en el trono de Dios y subir a las alturas y jaló con él a una gran cantidad de ángeles, muchas personas consideran que cuando Lucifer fue expulsado y se convirtió en Satanás, al ser expulsado del paraíso se convirtió en Dios. Y le dan tanta preeminencia. Sí, es una autoridad y una potestad celestial, como lo menciona Judas cuando se estaban disputando por el cuerpo de Moisés, que el arcángel Miguel ni siquiera se atrevió a proferir una palabra en contra de él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero no es un Dios. Satanás sigue siendo un ángel caído. No pierde su esencia. Pero tenemos la idea muchas veces que cuando este ángel se rebeló y cayó, se convirtió en Dios. Y pensamos que hay una batalla entre Dios y Satanás y que son dos dioses peleando el bien y el mal. Olvídate de eso. Satanás es un ángel caído que está sometido a la autoridad de Dios y esto es tan evidente que en la palabra de Dios encontramos el destino de él y no puede hacer nada para cambiarlo. Está todo escrito, porque Dios es soberano. Pero cuando nosotros pensamos que estamos luchando contra otro Dios y que estamos enfrentándonos a un Dios similar al Dios que adoramos, entonces estamos perdiendo el enfoque. Dios es único, no hay otro Dios. Él es único en esta clasificación de seres no creados, no hay otro, Él es el único. Entonces deja de comparar la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios con un ángel. En la esencia de Dios, Dios jamás será un ángel, ni nunca lo fue. Entonces, todo lo creado se somete al Creador. Esta es la gran evidencia. Si yo comparto clasificación y dentro de la clasificación de mi persona hay otros, entonces yo no merezco adoración. Quien merece adoración es el único, porque es único, no hay otro. Lo creado se somete al Creador. Entonces un ángel no puede llegar a ser Dios.
y tampoco puede tornarse en ser humano. Puede haber historias muy bonitas, de las cuales se pueden escribir novelas y se pueden tener historias románticas acerca de ángeles que se transforman en seres humanos por el amor tan grande que sienten y poner en cuenta todo este panorama. Pero bíblicamente, un ángel puede ser visible y convivir con los hombres, pero no merece ser adorado, porque ya está en una clasificación de un ser creado. ¿Sí me explico? Entonces, otra característica que comparten Dios, los hombres y los ángeles, o Dios, los seres humanos y los ángeles, es que se pueden comunicar. Puede comunicarse, un ángel puede platicar con Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, entendemos que Job nos relata en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que todos los hijos de Dios, haciendo referencia a los ángeles, llegaron delante de Dios y le dieron informe de todo lo que estaban haciendo, y entre ellos iba también Satanás. Jesús dice que los ángeles ven siempre el rostro de su Padre para cuidar a los pequeñitos que creen en Él. Todo esto es una gran verdad y una evidencia de que los ángeles pueden hablar con Dios. Y al mismo tiempo, en el mismo momento, cuando reciben una orden de Dios, los ángeles también hablan con los seres humanos. No podemos mirar como algo descabellado el hecho de que los judíos estuvieran buscando adorar a los ángeles, porque los ángeles son seres superiores en poder y quizá en capacidades sobrenaturales en los hombres. Ellos pueden estar en un lugar y al mismo tiempo transportarse hacia otro lugar. Son invisibles y en ocasiones también pueden hacerse visibles cuando la orden de Dios está. Esto es muy importante porque tú y yo, como hijos de Dios, no tenemos ninguna autoridad de darle órdenes a los ángeles. Ellos reciben órdenes de Dios. De hecho, si tú estás leyendo en Hebreos capítulo 1, en el versículo 5 y 6, dice que el Señor hace a sus espíritus o a sus ministros un fuego y mensajeros. Entonces, se les llama espíritus para denotar su naturaleza y su esencia, ¿cómo son? Y se les llama ángeles para denotar su misión. Ángel literalmente quiere decir mensajero, alguien que lleva un mensaje. ¿Qué participación tuvieron los ángeles? En el Antiguo Testamento vemos infinidad de veces en los cuales, no infinidad, ¿no? Pero encontramos muchas veces cómo los ángeles intervienen. También estuvieron presentes cuando nació el Señor Jesús y se aparecieron a los pastores. Cuando Jesús resucita, también los ángeles estuvieron haciendo presencia y fueron visibles. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, dice la palabra de Dios que un ángel vino y lo reconfortó. Cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios que los ángeles venían y lo reconfortaban. Un ángel fue quien le dio el anuncio a María. Un ángel fue quien le anunció a Zacarías que habría de tener un hijo llamado Juan y de la forma y la manera en la cual él fue tan impresionado. Pero también cuando tú ves la palabra de Dios, Daniel nos relata que un ángel poderoso llegó delante de él y él se postró para adorarlo, pero el ángel le dijo, no te postres ni me adores. Tú y yo solamente somos consiervos. Lo mismo sucedió cuando un ángel está hablando con Juan y Juan se postró delante del ángel y el ángel le dice, no te postres ni me adores. Tú y yo somos consiervos. No hay una clasificación en los ángeles, sea arcángel, sea querubín, sea serafín, que merezca adoración. Nadie merece adoración, solamente Dios. Pero podemos comunicarnos, podemos hablar. Otra parte de la escritura, en Hebreos nos enseña la palabra de Dios que podemos ser hospitalarios y que demos honra cuando vaya algún extranjero, y hace referencia a que algunos pudieron haber hospedado hasta ángeles. No lo podemos saber. Ahora, esta parte, pudieron haber hospedado hasta ángeles. Esto es algo que nos compete y tú y yo debemos de estar conscientes de ello. ¿Cómo hombres o mujeres santos y santas han hospedado ángeles y ni siquiera lo saben? Es porque los hombres y las mujeres que confían en Dios y que han puesto su vida en Cristo no están buscando una relación con los ángeles. No invocamos a los ángeles y no estamos esperando a mirar ángeles para considerar que somos más espirituales. Una persona puede decirte, es que yo miré un ángel.
Y yo vivo de una manera tan recta que puedo platicar con los ángeles, como si esto fuera una superioridad en lo espiritual. Y no es así. El hecho de mirar ángeles, el hecho de hospedar a ángeles, ni siquiera está en tu conocimiento. Y la Biblia jamás nos invita a procurar ver ángeles, ni siquiera nos incita a invocarlos. Oh, es que yo quiero investigar cuáles son los nombres de ellos y cómo se llaman y qué funciones tienen. ¿Para qué? El único que merece nuestra adoración es el Señor Jesús. Al ser lavados con la sangre de Jesús, tú y yo no entramos en un plano donde nuestros ojos espirituales son abiertos para poder mirar aquello que no mirábamos antes. La sensibilidad espiritual no tiene que ver con experiencias sobrenaturales o con mirar a seres celestiales o no celestiales. La madurez espiritual tiene que ver con la capacidad de obedecer a Dios a través de su palabra. La madurez espiritual no tiene nada que ver con experiencias sobrenaturales o ilógicas, ni con manifestaciones sobrenaturales. La madurez espiritual tiene que ver con mi compromiso hacia Dios, con mi amor por la palabra y con la capacidad de honrar y bendecir su nombre a través de una adoración con corazón limpio y manos limpias y beneficiar a los que me rodean. Esa es la madurez espiritual. Y al parecer, los hombres y mujeres de los hebreos, la comunidad hebrea, estaban queriendo competir para ver quién miraba ángeles, quién escuchaba ángeles y qué ángel merecía adoración. Entonces el escritor a los hebreos abre sus ojos como el Señor lo está haciendo con nosotros y nos dice, hay un nombre superior y más excelso que los ángeles y ese es Jesucristo, por quien el Padre nos está hablando. En este tiempo, no nos está hablando a través de los profetas, ni de los ángeles, ni de ninguna otra forma. Nos está hablando a través de su Hijo Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. Ahora nos podemos comunicar, pero una persona, para poder hablar con un ángel, ¿puede entonces un ángel tomar forma humana? Y si Dios lo permite y hay un mensaje, ¿lo vas a recibir? Claro que sí. No necesitas ser o estar limpio para hablar con ese ángel. Pero tú y yo, como seres humanos, para hablar con Dios y relacionarnos con Dios, necesitamos ser limpios de pecado para poder ser alcanzados, para poder entrar a ese lugar santísimo y platicar con el Señor, para rendirle adoración. Entonces, se pueden comunicar y también no cambian su esencia. Un ángel jamás va a subir hacia Dios. ¿Cómo sería eso? De la misma forma lo vemos en la naturaleza. Un árbol no puede convertirse en un animal. No se cambia su esencia. ¿Cuándo? ¿Qué se pudiera hacer? No hay nada que se pueda hacer. Un animal no puede convertirse en ser humano. Es su esencia. Eso es lo que podemos comprender a través de la naturaleza y de todo lo que Dios nos habla. Por eso es bueno ir a la palabra de Dios y conocer los principios que hay en cada parte de la Escritura. Ahora, quizá te estás preguntando, ¿qué sucedió con Dios entonces? ¿Qué sucedió con Jesús en el milagro de la encarnación? Esto es un milagro en la encarnación. Dios se vistió de humanidad, de carne y sangre. El Hijo, Jesús, descendió a la tierra y se vistió de humanidad, pero no perdió su esencia. Cambió de estado, pero no perdió su esencia. Seguía siendo Dios en un cuerpo humano. Así es. La misma forma y la misma manera en la que tú y yo, cuando morimos, cambiamos de estado para penetrar en la eternidad, pero no de esencia, seguimos siendo humanos. De la misma forma y de la misma manera, el que subió al cielo, como dice la palabra de Dios, el que habitaba en la eternidad, descendió a la tierra. Hubo un cambio de estado, pero no de esencia. 100% hombre y 100% Dios. Ahora, si tú me dices, es que eso es imposible, nadie lo pudiera lograr, estás en lo correcto. Jesús es único. No hay nadie como Él. Él es el único que puede hacer esto porque es el Hijo unigénito y primogénito de Dios. Él es Dios. El único que puede hacer esto es Dios. Ahora, vamos a la palabra de Dios
Y cuando Jesús hacía un milagro, había personas que se postraban ante Él y lo adoraban, y Jesús no negaba la adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. Un cambio de estado, no de esencia, para poder reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra y nosotros poder mirarlo. Quizá nosotros soñaríamos con estar viendo a Dios en su gloria en el monte Sinaí con truenos, relámpagos, o esperar a Dios sobre un caballo blanco que venga a destruir toda la maldad. En algún momento va a suceder. Pero en la revelación, en el tiempo de Dios y en la forma tan humilde y tan perfecta en la cual el Señor deseó mostrarse, fue a través del cuerpo humano, para ser como tú y como yo, y era necesario que fuera semejante a ti y a mí. La palabra de Dios nos enseña que como seres humanos nosotros somos tentados por el mal. Lo podemos ver desde el principio de la creación. También podemos comprender a través de la Escritura que los ángeles también son tentados por el mal. Ellos son tentados por el mal y pueden sucumbir a la maldad, como lo vemos en Satanás y en todos los ángeles que le siguieron. Es que en este mundo hay ángeles que no habitan en el cielo, así es. Son ángeles caídos, buscando promover una rebeldía hacia Dios, porque es lo que ellos tienen en su corazón. Si es que tienen corazón o en su esencia. Decidieron desobedecer a Dios y ya no hay oportunidad de rescate. Entonces ellos reciben órdenes de Dios para cumplir algunos parámetros. Pero en Jesús nosotros vemos una adoración completa y total. El hombre es tentado por el mal. Los ángeles son tentados por el mal. Pero Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Porque Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. Quiere decir que en la gloria, en la eternidad, allá donde el Señor está en su trono, está tan alto y es superior a todo que la maldad no puede tocarlo. Entonces, pero era necesario que el Hijo de Dios experimentara lo que no podía experimentar allá. Al vestirse de humanidad, lo que la Biblia nos enseña es que Él pudo ser expuesto al pecado y a la tentación. Y de esa manera, poder cumplir con todo lo que el Padre demandaba. Él llevó en su cuerpo, dice la palabra de Dios, nuestras cargas, nuestras maldades y todo nuestro pecado. Ahora, era necesario que Cristo muriera porque vestido de humanidad, la única forma de poder llegar a la eternidad dentro de esta ley que Dios mismo ha establecido es morir. Por eso Cristo era necesario que experimentara la tentación y que experimentara también la muerte. Por eso le exaltamos, le adoramos. Se hizo como nosotros. Filipenses capítulo 2 dice que se despojó de toda su deidad, no que dejó de ser Dios, y se vistió de humanidad para mostrarnos, para relacionarnos, para mostrarnos la gloria del Padre, para poder mirar nosotros la gracia, la misericordia y el amor incondicional de cuánto nos ama el Señor, para poder relacionarse en medio nuestro, para hablarnos en un lenguaje que pudiéramos entender. Pero pasó por todo, como dice la palabra de Dios en Hebreos, lo vamos a estudiar más adelante, como dice la palabra de Dios, Él fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Jamás pecó. Hubo un cambio de estado, no de esencia. Entonces eso es lo que usted y yo podemos y debemos comprender. ¿Cuáles son las leyes, los principios, lo que rige este universo y lo que hay en la palabra de Dios? Ahora, cuando nos vamos a la palabra de Dios, en Hebreos 1, del 4 al 14, que es donde estamos estudiando esta parte de la Biblia, nos podemos dar cuenta de cómo el escritor viene hablando de este cambio. Dice la palabra de Dios, y haciendo referencia a Jesús, si estamos leyendo, en el versículo 3 culmina diciendo quién es Cristo. En el versículo 4 vemos esta continuación. Y es más excelso que los ángeles en todo, por cuanto ha heredado un más excelente nombre que el de ellos.
Porque ¿a quién de los ángeles ha dicho antes Dios, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y nuevamente yo le seré por padre, y él me será por hijo? Debemos de comprender que la segunda persona de la Trinidad, dentro de la economía divina y dentro de la forma en la cual Dios ha establecido en su palabra revelarse a nosotros, usa esta figura literal, pero también filial, un padre y un hijo. La forma y la manera en la cual hay esta sumisión voluntaria a la misma deidad. De la misma forma y de la misma manera en la cual nos relacionamos y cómo el Señor se revela a través de Jesús para poder ser lo más alcanzable, debemos darle gracias a Dios por esta forma tan clara en la cual también Él nos habla. Porque a ninguno de los ángeles le ha dicho, mi hijo eres tú. Y esto lo encontramos desde el Antiguo Testamento y de la forma en la que se está hablando acerca del Hijo. Este pasaje, del versículo 4 al 14, lo que está hablando el escritor de Hebreos, debemos de considerarlo como es. No se está hablando de un episodio en el cielo antes de que Cristo viniera a la tierra. Lo que está relatando y lo que nos está mostrando la palabra de Dios, lo que está escrito en esta parte de la Biblia, lo que el Espíritu Santo permitió que quedara plasmado para nuestra edificación, es lo que sucedió después de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo. Y cuando hablamos de la ascensión, no estoy hablando de un maestro ascendido, olvídate de eso, sería otra herejía. Y que vamos a hablar de esto quizá a profundidad más adelante, pero estamos hablando de cuando Cristo murió, resucitó y regresó a su morada. Cuando Él habla con sus discípulos, les dice que está a punto de regresar de donde Él vino. Nos habla del lugar que ocupa el Hijo desde antes de la eternidad. Él no es creado. Él es Dios. Entonces, de esta forma estamos hablando, esto que está hablando el escritor de Hebreos, está sucediendo o sucedió después de que Cristo anduviera entre nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 9, si tú vas conmigo a la palabra del Señor, dice, pero nosotros vemos que aquel que fue puesto más abajo de los ángeles. ¿A qué se refiere a aquel? Se refiere a Cristo que fue puesto más abajo de los ángeles. A este mismo Jesús le ha sido puesta gloria y honor sobre su cabeza a causa del sufrimiento de su muerte, porque Él experimentó la muerte por todos, exceptuando a Dios. Cuando hace referencia a que fue puesto un poco menor que los ángeles, podemos comprender lo que la Biblia nos enseña en el Salmo capítulo 8 o también en el mismo capítulo de Hebreos capítulo 2 versículo 6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, pero le has puesto gloria y honra sobre su cabeza y le has dado autoridad sobre las obras de tus manos. La Biblia habla del ser humano creado como un poco menor que los ángeles. ¿En cuanto a qué? En cuanto al poder, en cuanto a la naturaleza y en cuanto a las manifestaciones que pudiera tener. Nosotros estamos limitados en algunas cosas. No podemos hacer algunas cosas que hacen los ángeles. Volar, avanzar. Cuando ves la palabra de Dios en Génesis, cuando rescatan a Lot, dice la Biblia que estiraron sus brazos, dejaron ciega a toda la población de Sodoma, pudieron hacer cosas que nosotros no vamos a hacer y que no debemos aspirar a hacer. No niegues la esencia de ser humano. Queremos encontrar algunas cuestiones que pudiéramos hacer. Los ángeles no cambian su esencia y los seres humanos tampoco vamos a cambiar la esencia. No vamos a llegar a ser ángeles y no vamos a llegar a ser dioses jamás. Lo que está hablando el escritor de Hebreos nos está relatando lo que sucedió después de que Cristo murió, resucitó y subió al cielo. ¿Cuáles son las palabras que nos interesan? Lo que sucede aquí en la tierra. A nosotros no nos compete saber lo que sucede allá en el cielo. Estamos enterándonos qué fue lo que sucedió cuando Jesús llegó al cielo, porque hubo un evento aquí en la tierra que sí nos compete, que nos necesitamos conocer y que nos edifica y al final de cuentas es lo que nos salva.
Pero es muy interesante, solamente 3 ejemplos voy a manejar. Cuando tú lees el libro de Job, el capítulo 1 y el capítulo 2, en Job encontramos el diálogo que hay entre Dios y sus ángeles. Dentro de esos ángeles hay uno llamado Satanás con el cual está platicando también. Pero Job nunca supo de lo que había sucedido en el cielo, porque no nos compete saber estas cosas. Job sabía lo que estaba sucediendo aquí en la tierra y Dios jamás le dijo a Job lo que había sucedido. Cuando tú vas a la palabra de Dios encuentras a Daniel. Daniel estuvo orando durante 21 días y Daniel nunca supo lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo en esos 21 días mientras él estaba orando. Dios no quiso decírselo porque no nos compete, no podemos hacer nada. Daniel no podía orar para que los ángeles tuvieran victoria conscientemente. Él estaba orando, él estaba haciendo lo que tenía que hacer y el arcángel Gabriel se estaba peleando contra el príncipe de Persia. Tuvo que llamar al arcángel Miguel, capitán de los ejércitos celestiales, para poder derrotar y Gabriel traer el mensaje. Pero ¿te das cuenta que Daniel no lo supo? No es necesario que nosotros sepamos lo que los ángeles están haciendo. ¿Por qué? Porque los ángeles no reciben órdenes de nosotros, reciben órdenes de Dios. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que tú le puedes dar órdenes a los ángeles. Como vamos a leer en un momento más en el versículo 14, son espíritus ministradores que sirven a los que son parte de la salvación, pero no reciben órdenes de nosotros. Reciben órdenes del autor de nuestra salvación, y el autor de nuestra salvación es el Señor Jesucristo. No los invocamos, no los buscamos y tampoco los ordenamos. Dios no necesita decirnos a nosotros lo que están haciendo los ángeles. Cuando Moisés murió, dice la palabra que subió al monte y cuando él murió, Dios no le dijo a Moisés, Moisés, cuando tú mueras, tu cuerpo va a estar siendo peleado, como dice Judas, por Miguel y por Satanás. Van a pelear tu cuerpo. Eso no lo tenía que saber. Lo que sucede en el cielo, como en este momento pueden estar pasando muchas cosas, no nos compete a nosotros. Cuando escuchas de alguien que se metió en oración y que Dios abrió sus ojos para poder mirar lo que estaba pasando, yo no sé de dónde viene esa idea. Cuando Eliseo venían los hombres, los soldados por él para llevarlo preso y su criado estaba completamente asustado, Eliseo le pidió al Señor y le dijo, Señor, abre los ojos de este hombre para que vea lo que hay. Y cuando este hombre, este criado lleno de miedo, abrió sus ojos, se dio cuenta que había millares de caballos de guerra y de ángeles y guerreros que los estaban protegiendo. Pero Eliseo no necesitaba estarlos viendo, ni tampoco necesitaba tener una imagen clara de lo que estaba sucediendo. Un hombre de fe es aquel que confía en lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho en el Salmo 34 que sus ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Eso nos basta, no necesitamos verlos. ¿Te imaginas que el Señor nos dijera, tienes que darle órdenes a los ángeles para que hagan las cosas? Entonces, ¿qué sería de nosotros? Una preocupación más. Pero nosotros confiamos en la obra de Dios y que todo lo que Él hace y que todo lo que Él dice es perfecto y no nos entrometemos. No necesitamos conocer lo que Dios está planeando. Solamente necesitamos conocer lo que Él nos revela para poder ser completamente felices y seguros. Ahora, los ángeles son seres poderosos y superiores, si pudiéramos llamarlo de esta manera, en poder, en fuerza, en potencia, según lo que nos dice 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Y exceden en fortaleza a los hombres. Cuando vamos al Salmo 103, versículo 20, tú encuentras que hay una fuerza superior en ellos. Dios así los hizo, con un propósito, servir a aquellos que están siendo partícipes de la salvación. Ahora, los ángeles no pueden hacer 2 cosas. Una, no pueden participar de la obra redentora. Los ángeles no pueden ser parte. Son testigos de la obra de la redención de Cristo, pero los ángeles no pueden participar de la salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 16 dice, haciendo referencia a Jesús, porque Él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que la tomó de la descendencia de Abraham. Cuando Cristo se habitó entre nosotros y nació de una mujer, no tomó la naturaleza de ángeles,
tomó la naturaleza de los descendientes de Abraham. Se hizo un ser humano. No con poderes, no con superpoderes superiores a cualquier hombre, sino sometido a todas las debilidades y flaquezas. De ahí tomó su naturaleza. Eso es algo grandioso que tú y yo debemos de glorificar y exaltar, porque según la naturaleza que Cristo hubiera tomado, son los beneficiados dentro de esos seres. Y él era necesario que tomara su naturaleza de los descendientes de Abraham, porque los descendientes de Abraham son los que serán partícipes de esta salvación y de esta redención. Los ángeles tampoco pueden predicar el evangelio. Si vas conmigo a la palabra de Dios, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: y les fue revelado todo lo que escudriñaban, porque no buscaban para sí mismos, sino que profetizaban para nosotros estas cosas que en este tiempo son reveladas a ustedes por medio de las cosas que les predicamos por el Espíritu Santo enviado del cielo, las cuales aún los ángeles anhelan mirar. Cuando vamos a la palabra de Dios, vas a Hechos capítulo 10 y encuentras a un hombre llamado Cornelio, que era justo, que daba ofrendas, que ayunaba, que oraba y tenía temor de Dios. Un ángel llega y le hace ver lo que Dios quiere que él sepa. Y le dice que a esa misma hora hay un hombre llamado Simón en la casa de otro Simón, en el cual él tiene que ir y traerlo porque le va a dar un mensaje. El ángel le da todos los detalles de la casa y le dice todo lo que puede hacer, menos algo. El ángel nunca le predicó el evangelio. Y tú puedes ir a varios pasajes en la Biblia, te invitaría a que leas, tenemos que profundizar en la palabra, y ningún ángel puede predicar el evangelio. ¿Quiénes son los que predican la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que pueden dar el mensaje de salvación? Solamente aquellos que son partícipes de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo fue derramada no por los ángeles, no por los animales, sino que fue derramada por la descendencia de Abraham, por los seres humanos. Entonces, los únicos capaces de compartir la palabra de Dios, el mensaje y la salvación, son aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús. Los ángeles no pueden participar de ello. Sigamos, por favor, si vas conmigo, si regresamos a Hebreos capítulo 1, ve conmigo a la palabra de Dios. Lo que nosotros encontramos en este pasaje del 4 al 14, los ángeles adoran a Cristo, porque Cristo es quien los creó. Él no es un ángel, nunca fue un ángel. No cambia de esencia, Él es Dios. Él es Dios. Él está, dice la palabra de Dios, con un nombre más excelso. El nombre de ningún ángel puede salvarte. En el único nombre que hay salvación es en Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y eso es lo que tú y yo encontramos en esta parte de la Biblia. ¿Qué es lo que dice el Padre referente a los ángeles? Referente a los ángeles, en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios, que Dios dice, en cuanto a los ángeles, dijo así: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros fuego abrasador. Hay un propósito, hay una definición. En el versículo 14 dice: ¿acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Ellos no son partícipes de la salvación, pero forman parte de los beneficios de la salvación. Cuando leemos la palabra de Dios en Hechos y Pedro estaba en la cárcel, dice la Biblia que toda la iglesia estaba orando al Señor. Escucha bien, estaban orando y clamando al Señor. Y Dios envió a un ángel para que se abrieran las puertas de la cárcel, quitara los cerrojos o quitara también las cadenas que estaban atando a Pedro y lo encaminó y siguió caminando fuera de la calle hasta que estuvo fuera de peligro. Pero los hombres y las mujeres estaban orando para que Dios enviara un ángel. No, ellos estaban orando a Dios. Y Dios dio la orden a ese ángel para que Pedro fuera liberado. Tú y yo no le damos órdenes a los ángeles. Ellos reciben órdenes directas de Dios porque ellos adoran a Dios, no nos adoran a nosotros. Y al comprender esto te das cuenta que todas las cosas creadas están sometidas al Creador. Esto es lo que dice. Ahora, ¿qué dice Dios del Hijo? Si vas conmigo al versículo
5, 4 y 5, esto es lo que dice: y este es más excelso que los ángeles en todo, por cuanto ha heredado un más excelente nombre que el de ellos. Porque ¿quién de los ángeles ha dicho antes Dios: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y nuevamente yo le seré por padre, y él me será por hijo? A ningún ángel. El versículo 6 dice: y de nuevo, cuando introdujo al primogénito en el mundo, esto fue lo que dijo: adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Te das cuenta que hay una orden directa de Dios diciendo adoren al Hijo? El versículo 8, si vas conmigo, vuelve a hacer esta referencia de parte de Dios. Mientras que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de gozo más que a tus compañeros. Oh, ya ves, está hablando de un estatus igual entre ángeles y Cristo. Jamás. Recordemos que estos habitan en el cielo, pero no por ser celestiales los ángeles son divinos. Esto está sucediendo en el cielo, y en los compañeros que habitan allá en el cielo, delante de ellos, el Padre le da este ungimiento y pone a Cristo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Cuando hablamos del Hijo, hablamos de la segunda persona de la Trinidad, que dentro de la economía y del orden divino se somete a esta autoridad, no creado, sino de la misma esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, el mismo Dios, habitando en tres personas. Has amado la justicia, y hay este diálogo, esta comunicación. Los ángeles escuchan lo que el Padre le está diciendo al Hijo. Y por eso lo adoran, lo reverencian, le exaltan sobre todas las cosas. Nosotros podemos ir a la palabra de Dios en Isaías, cuando estos seres sumamente impresionantes están sosteniendo el trono de Dios. Dice la Biblia que se decían uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Entre ellos mismos se están recordando siempre quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Son santos, son apartados, son únicos, no están en ninguna otra clasificación. No tienen principio, no tienen fin, no son creados, son eternos. Es Dios. Por eso nos habla esto la palabra de Dios. Sigue conmigo, por favor. En el versículo 10, otra vez dice: tú colocaste, le está diciendo a Jesús, desde el principio los fundamentos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos dejarán de ser, los cielos, la tierra, todo lo creado, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido, como un manto los enrollarás. Ellos serán mudados, pero tú serás como eres, y tus años no tendrán fin. El Señor encumbrado sobre todas las cosas. Y por último, en el versículo 13, el quinto dicho hacia Jesús de parte de Dios es este: ¿y a quién de los ángeles ha dicho antes: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios por estrado debajo de tus pies? A ninguno, porque ningún ángel puede ascender a ser Dios. La esencia del ángel es ser ángel por la eternidad. La esencia del ser humano es ser humano por la eternidad. La esencia de Dios es ser Dios por la eternidad. Entonces, a ningún ángel jamás Dios le va a decir: siéntate a mi diestra para que sea Dios. Pero el Hijo dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Lo que encontramos en esta parte es que Cristo es el ungido. Según lo que leíamos en el versículo 3, Él es el esplendor de su gloria, Él es la imagen de su esencia, Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el profeta. Es quien nos anuncia la salvación. Clara, evidentemente, es la máxima revelación de Dios. Jesús es sacerdote, porque Él llevó en su cuerpo nuestra maldad e intercede por nosotros para que seamos salvos.
Y Él también, según el versículo 3 y el versículo 8, Jesús es Rey. El versículo 8 dice, tu trono, oh Dios, es eterno, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Los oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Él es ungido como profeta, Él es ungido como sacerdote, Él es ungido como rey. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es único. No hay otro como Él. Y esto lo hace excelso, superior a los ángeles. Ningún ángel ha recibido esta palabra de parte de Dios. Tú eres mi hijo, siéntate a mi diestra. Todo será revocado solamente por ti. Eres el centro de todo, porque ningún ángel puede llegar a ser Dios. Los ángeles adoran a Cristo. Versículo 6. Adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, si tú y yo tenemos acceso al Padre por medio de la sangre de Jesús, si tú y yo tenemos la libertad de rendirnos a Cristo y vivir bajo su soberanía, ¿por qué tenemos que estar buscando a los ángeles y tratar de que ellos sean los que nos guíen? Solamente hay un profeta, un sacerdote y un rey que cumple todos los requisitos para que tú y yo seamos aceptados. Y Él es el Señor Jesucristo. Jesucristo es superior a todos los ángeles, porque no hay otra clasificación como Él. Él es único. Él es el ungido. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Rey, a quien nos rendimos, a quien reconocemos y a quien obedecemos. Rinde tu vida a Cristo, porque no hay otro camino para ser salvo.